Busque ahí rápidamente conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Segunda de Reyes, le doy ahí tiempo. Capítulo 2, del 19 al 22. Amén. Escuché la Tracy ahí. No me equivoqué, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra, ¿qué cosa es? Estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo en esta hora la oportunidad de compartir de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Usa mi vida, Señor, para compartir lo que tú has puesto y lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, Señor. Primero, siempre tú tratas en lo personal con nosotros, para después transmitir aquello que tú has puesto en nuestro corazón a la iglesia. Sea tu gracia sobre nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: vasijas nuevas. Y lo primero, para entender por qué es importante este milagro que está relatado en el libro de Reyes, es devolvernos un poquito en la historia, regresar algunos meses atrás, tal vez años, y entender el tiempo que se estaba viviendo en medio del pueblo de Israel. Antes que Eliseo fuera ungido como profeta sobre Israel, estaba el profeta Elías, siendo el hombre de Dios para esa nación. Pero Israel estaba en una apostasía espiritual, quizás la más grande de todo su tiempo. Y siempre que una nación se desvía profundamente de Dios, Dios levanta hombres con una voz profética para devolver al camino correcto a las naciones. Siempre que la iglesia se desvía, Dios levanta hombres con ministerios únicos para devolver a la iglesia al camino correcto. Y eso es en gran medida el ministerio del profeta Elías. Es un hombre que es levantado por Dios cuando la nación estaba totalmente abandonada a los dioses paganos. Dentro de ello había un dios en particular al cual adoraban de sobremanera, que era el dios Baal, el dios de la lluvia, el dios que hacía fructificar los campos, la tierra. Es en esa situación que irrumpe Elías, aparece de la nada, sin una historia previa, sin un contexto, y viene a traer una palabra de Dios para la nación. Y a raíz de su palabra, los cielos se cierran, porque Dios quería demostrarle a Israel que Él era el verdadero Dios y que Él era quien cuidaba de ellos. Quería que el corazón del pueblo no estuviera más dividido entre el Dios verdadero y estos falsos dioses paganos. Por eso es que el Señor levanta a Elías y cierra los cielos al orar. Y durante varios años hay sequía y no hay alimento, y la gente comienza a sufrir la escasez propia que trae la sequía. Es en medio de esto entonces que el profeta Elías va hasta el monte Carmelo, que era el monte de Dios, y levanta un altar y desafía a los profetas de Baal, a estos falsos profetas. Y se construye un altar y dice que ponen 12 piedras, madera, pide que mojen aquel lugar 3 veces. Y el verdadero Dios, dice él, enviará fuego del cielo. 450 varones empiezan a orar, a hacerse cortes en los cuerpos, porque era forma en que ellos adoraban a este Dios pagano. Y comienzan día
todo el día a clamar, a llamar, y Elías comienza a burlarse de ellos, a decirles quizás su Dios está durmiendo, quizás su Dios está demasiado ocupado para responderles. Finalmente se agotan y es el momento en que entra en escena Elías y ora al Señor que el Señor envíe fuego del cielo. Cae fuego del cielo, consume todo el altar y todo lo que estaba puesto sobre él. Y en ese momento Elías logra restaurar la verdadera adoración en el tiempo que estaba viviendo él frente al pueblo de Israel. Y uno dirá, la gente debe haber quedado impactada y se volverá de todo su corazón al Señor. No ocurrió así. La gente siguió duditativa en su corazón. ¿A quién serviremos? Se entera entonces Jezabel, que era la esposa del rey Acab, rey sobre Israel, y manda una amenaza de muerte al profeta Elías. Le dice que prontamente su cabeza estará en sus manos. Y Elías se asusta, tiene temor y huye y se esconde. Y es en ese momento que viene la palabra del Señor sobre el varón de Dios y le dice que debe de salir de la cueva, levantarse, ungir nuevos reyes y ungir a Eliseo como profeta sobre Israel. En ese momento estamos. Hay ahí todo un proceso propio en ese tiempo donde él viene y toma a Eliseo mientras éste está arando el campo. Pasa Elías, le arroja el manto y Eliseo entiende que está siendo llamado para reemplazar a la voz de Dios sobre el pueblo. Él quema todos los arados, sacrifica los bueyes y dice: yo me voy siguiendo al hombre de Dios. Decidido completamente. Mi vida ya no tiene otro propósito sino servir a Dios. Él definió su lealtad. No podemos vivir con una lealtad dividida. O creemos plenamente en Dios o otros dioses se comenzarán a levantar en nuestro corazón. Cuando usted no confía plenamente en Dios, pone su fe y su confianza en otras verdades. Se apoya en ideologías, se apoya en sus propias fuerzas, porque no se ha rendido totalmente a la voz de Dios sobre su vida. A veces la voluntad de Dios es dura, es difícil, también es amarga, pero a la final da vida. A veces su voluntad es dura sobre nosotros. Nos es difícil soportar la prueba, pero producirá vida en nosotros. Eso dice la Escritura en Romanos. Dice que somos probados y que esa prueba va produciendo en nosotros una fortaleza en el carácter. Y ese carácter completo nos lleva a tener una esperanza segura. Esa esperanza segura la tenemos porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ese tiempo está Eliseo y recibe una doble porción del Espíritu que hay sobre Elías. Es decir, que es el primogénito espiritual, si lo podemos decir así, del profeta Elías. Porque el primogénito era el que recibía la doble porción. Ahora esto no se lo ganó en el loto. Sí, no, él sirvió al profeta. Donde iba Elías estaba Eliseo. Donde estaba Elías haciendo la obra del Señor estaba Eliseo con él. Había un trabajo, había un proceso. A veces la gente quiere recibir algo sin este trabajo de Dios en sus vidas. Óreme para que se me pegue. No funciona así. No, hay un desarrollo del Señor en nuestras vidas. Hay intimidad con el Señor. Y esa intimidad es irreemplazable. No se puede imitar. Cuando hay un hombre que busca al Señor y tiene profundidad en Dios, eso se nota, se ve. Como dice nuestro pastor, la gallada no es tonta, lo nota.
cuando alguien se para y solo imita y dice palabras sin sentido y jamás ha tenido un encuentro con Cristo. Se nota. En ese tiempo está Eliseo. Acaba de abrir el Jordán, va caminando, está iniciando su ministerio y le tocó pastorear en un tiempo bastante difícil, con un pueblo que tiene su lealtad dividida. Pero la gente de Jericó escucha y ve lo que el Señor está haciendo ahora con Eliseo y sale a buscarlo, sale a encontrarlo, porque siempre hay gente que entiende que es buscando al Señor que encontrará sanidad a su problema. Hay gente que está viendo la realidad espiritual que estamos viviendo como nación y está comenzando a buscar al Señor como no lo hacía hace muchos años, porque entiende que lo que estamos viviendo, esta crisis social, de seguridad, política, de liderazgo, no se va a solucionar humanamente. Se va a solucionar con la iglesia volviendo a buscar al Señor. Entonces viene la gente y le dice: la ciudad es buena, pero las aguas son malas, son estériles, son amargas, no dan vida, no dan fruto. Necesitamos que tú intervengas. Primero busque a Dios antes de cualquier cosa. Frente a todo lo que esté viviendo, enfrentando, primero busque a Dios. Eliseo representa en ese tiempo la voz de Dios. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Antes de oír cualquier consejo, antes de hablar ahí con la vecina que no es ni creyente, cierre su puerta y enciérrese a buscar a Dios. No pelee con los hombres, pelee con el Señor. Ahí está su respuesta. ¿Por qué era importante esto? Porque Eliseo iba a demostrar con este milagro que si una nación, que si una familia, que si una iglesia busca a Dios, sus aguas van a ser sanadas y la esterilidad va a desaparecer. Porque donde Dios está no hay esterilidad. Donde el Señor está hay fruto, y fruto en abundancia. Dele un aplauso al Señor. Era simbólico. Era que Israel mirara a Jericó y dijera: ahí obró Dios y sanó su tierra. Ahí obró el Señor y esas aguas ahora son dulces. Necesitamos volvernos a Dios. Ese era el mensaje. Y hay algo muy particular que hace Eliseo. Pide dos cosas. Lo leímos juntos. Pide una vasija nueva y sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Donde viene la sal y donde cae la sal sana. Porque la sal detiene el proceso de pudrición. Una iglesia que no está salando no sirve para nada, no tiene propósito. Lo que nos hace atractivos hacia los que nos ven desde fuera no es parecernos a ellos. Al contrario, es mostrar a Cristo en nosotros, esperanza de vida. La gente tiene que ver que somos consecuentes con nuestras vidas. Porque la sal tiene ese propósito, detener la pudrición. Cuando una nación empieza a decaer moralmente es porque la iglesia ha comenzado a retroceder. Donde avanzan las tinieblas es porque la iglesia no está haciendo luz. Somos llamados a hacer luz, pero no luz entre las luces, luz afuera. Por eso pidió sal, porque la sal viene a sanar. Y eso debemos de ser cada uno de nosotros. Tener una palabra de sanidad en nuestros labios. Cuando vino la gente a hablar con Eliseo, él no les dijo: espéreme un poquito que voy a ir a orar y a buscar una palabra. Debemos estar preparados. A mí me gusta mucho una frase de un avivador que es John Wesley, que dijo: el creyente debe de estar preparado para dos cosas:
para la muerte y para predicar. Siempre, porque no sabe cuándo va a llegar ese momento. Siempre preparados, dispuestos. Y quiero cerrar con esta idea. Lo segundo que pide Eliseo es una vasija. Lo leímos juntos. Una vasija nueva. Pero cuando uno busca en el original, esa palabra nueva no significa recién fabricada. Significa una vasija que fue fabricada, pero nunca tuvo uso. Quedó aparte. No fue recién hecha. Fue creada, pero nunca fue utilizada para el propósito que tenía. Y yo creo con todo mi corazón que el mover que Dios está levantando no se va a mover en las cúpulas religiosas, se va a mover en las casas, se va a mover donde hay creyentes que busquen al Señor, en esas vasijas que aún no han sido usadas. Y esa es mi oración. Señor, despierta el espíritu de todos los creyentes, que vean lo que tú puedes hacer a través de sus vidas. Porque usted llega donde nosotros no podemos llegar. Usted está ahí en la población, en su trabajo, en la universidad. Usted está ahí donde está la necesidad. No espere a traerlo a la iglesia. Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. Nosotros somos la iglesia viva. Somos piedra viva. Y donde usted está, está el Señor. El Espíritu Santo habita dentro suyo. Usted es esa vasija nueva que aún no ha sido usada, pero que la gracia de Dios quiere llenar. Si usted está dispuesto, el Señor lo va a llenar. Y usted se va a sorprender. Y yo me voy a glorificar en eso, Señor. Yo te voy a dar a ti gloria cuando usted venga y me diga: pastor, fui a orar por mi vecina y se sanó. Porque a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Donde la delincuencia avanza es porque la iglesia ha retrocedido. Debemos volver a recuperar las plazas, las calles, recuperar los espacios públicos. ¿Por qué estamos escondidos? ¿A qué tenemos temor? ¿A ser juzgados por lo que creemos? ¿A la persecución de declarar nuestros valores, nuestros principios? Basta de ser políticamente correctos. Hay que decir la verdad. Porque una voz profética y una iglesia profética no se calla frente al pecado que observa, ni permanece mudo frente a la realidad que está viendo. Se atreve a denunciar, se atreve a levantar su voz. Eso tiene costo, sí. Elías vivió escondido por años mientras no había lluvia. Tuvo costo, sí. Pero ¿qué es ese costo al lado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Necesitamos volver a ser una iglesia con una palabra profética para nuestra nación. Y Dios está buscando vasijas donde vaciarse, donde llenar, donde depositar de su gracia. Y yo sé que están aquí y están en distintos lugares, porque el Espíritu Santo no se limita a Santiago 3:5:1. Él hace como quiere, donde quiere, levanta y llama a quien quiere. Ese es el Dios que yo creo y que sirvo. No es un Dios que llama por apellidos, por influencia, no. Él levanta y toma de donde Él quiere. Toma hombres educados, sofisticados intelectualmente como Pablo, y toma hombres del vulgo como Pedro y como Juan, y los hace mensajeros de su evangelio. Oh Espíritu Santo, yo siento tu presencia. Inclina su rostro ahí donde está. Inclina su rostro. Piensa en alguien. Hay alguien que necesita oír de sus labios lo que el Señor va a hacer. Hay alguien que necesita oír lo que Dios ha puesto en su vida. Piensa en esa persona.
Quizás es un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, pero alguien necesita oír de sus labios lo que el Señor ha hecho en tu vida. Señor, aquí estoy. Acá está mi vida, acá están mis fuerzas, mi corazón, mi familia, mi esposa. Acá estoy, Señor. Si tú quieres usarme, yo estoy dispuesto, Señor. Hay procesos que tendré que vivir, hay situaciones que tú irás transformando en mi vida, pero yo, Señor, quiero ser una vasija en que tú derrames de tu gracia, de tu favor. Y, Señor, quiero tener una palabra de sanidad para mi nación, para mi país, para aquellos que me rodean. Oh, Jesús. Puede hablar ahí con el Señor. Ofrezca su vida al Señor. Se necesita una nueva generación, Señor, que tú levantes. Una nueva generación que venga a confrontar lo que hoy estamos viviendo, Señor. Llegó el tiempo de los Eliseos. Quizás están ocupados en otras cosas, Señor, arando el campo, en otras preocupaciones. Pero tú vienes y arrojas sobre ellos el manto y los llamas, porque hay necesidad. Obre de shei terenemio previa del enemigo tereneo pro. Frío de sei terenemio provia. Señor, te necesitamos a ti, Jesús. Quizás pienses que han pasado tantos años. Ya no tengo las fuerzas de cuando tenía 20. Dios es experto en dar vida a lo que se ha muerto, en restaurarlo todo, en volver a soplar, en volver a levantar. El Señor es especialista en resucitar lo que se está muriendo. Mi Dios da vida y llama las cosas que no son como si fuesen. Tu gracia, Espíritu Santo.